Sí, doctor, acá está. Ok, continuamos. El empiema pleural es la presencia de pus y gérmenes en la cavidad pleural. O sea, tiene que haber un derrame para que haya un empiema, porque el empiema no está dentro del tejido pulmonar, está en la cavidad pleural, está entre las dos pleuras, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Ahí está contenido el empiema. Y esta es la definición clásica del empiema. Para que sea un empiema clásico, el pH tiene que ser menor de 7.20, la glucosa menor de 40 miligramos por litro, LDH mayor de 1000, esta relación LDH pleural, LDH plasmática mayor de 0.6, presencia de gérmenes en el grano cultivos, aunque no siempre se encuentran gérmenes, pero sí tendría que haber proteínas mayor de 3.5 gramos por decilitro, y estos son los principales. Entonces, lo principal es pH menor de 7.20, glucosa menor de 40, LDH menor de 1000 y las proteínas mayor de 3.5 gramos por decilitro. Entonces, si las proteínas son altas, entonces estamos también ante un exudado, ¿no? Y esta es la historia del empiema. Fíjense, desde antes de Cristo ya, pues, Hipócrates ya lo describió. Incluso trató quirúrgicamente el empiema. Acá toda la historia que en el 2018 la Armada de Estados Unidos crea la primera comisión por el tratamiento del empiema. Y estas son, dentro de la fisiopatología, estas son las causas, las cuales son torácicas y extratorácicas. Dentro de las causas mediastinales, fíjense que estamos conversando de todo lo que va a conllevar a que haya un derrame pleural contaminado. Entonces, dentro de las causas del empiema están las torácicas, que son las mediastinales y las parenquimatosas. Y dentro de las extratorácicas son las cervicales, las abdominales y las hematógenas. En las cervicales, por ejemplo, hasta los abscesos dentarios pueden complicarse, o las infecciones del cuello, pueden discurrir por el mediastino y dar un empiema. No pueden dar una mediastinitis, se abre la colección de pus en el mediastino, de ahí se rompe hacia la cavidad pleural de empiema. Las causas abdominales, por ejemplo, la pancreatitis, las infecciones del hígado, los abscesos del hígado, por vecindad pueden dar empiema, puede haber embolos sépticos y también dar empiema, entre las causas extratorácicas. Y las parenquimatosas, pues, es una neumonía, por ejemplo, con un derrame pleural o empiema, ¿no? Mediastinales, la mediastinitis, las perforaciones de esófago, etc. Dentro de las causas torácicas, acá están, pues, lo que íbamos diciendo, una infección broncopulmonar es prácticamente una neumonía con un derrame pleural, un derrame paraneumónico. Las infecciones postoperatorias, pues, nosotros operamos, cerramos el paciente, de repente hay una contaminación en sala, empiema. Traumatismos, ya sea por arma blanca, por arma de fuego, por caídas, todas que quedan abiertos, empiema. Funciones pleurales para tomar muestras también se pueden contaminar, por más que ustedes tengan una buena asepsia y antisepsia. Las fibrosis pulmonares percutáneas, perforación del esófago, perforación traqueal, son causas torácicas. Y estas torácicas, viendo pues los focos orofaringios, los abdominales abscesos-sufrénicos, pancreatitis, abscesos hepáticos, diseminaciones linfáticas o hematógenas. Y los factores predisponentes, pues siempre los inmunosuprimidos, diabetes, alcoholismo, enfermedades cardíacas, EPOC, neoplasias. Esto es importante, ¿no? Que los gérmenes más frecuentes son los gram positivos, pero también suelen haber gram negativos, pero los más frecuentes son los gram positivos, ¿no? La mitad de los empiemas son causadas por aerobios y 25% por anaerobios. Los gérmenes gram positivos, los más frecuentes, son los estafilococos aureus y el neumococo. Estafilococos aureus y el neumococo. Entre los gram negativos, Klebsiella, Enterobacter. Neumonías por broncoaspiración, abscesos pulmonares, infecciones subdiafragmáticas orofaringeas, también puede darse casos de empiema. Y estos son los anaerobios más comunes, estreptococos, bacteroides y fusobacterios, ¿no? Pero ya nosotros cuando sospechamos por anaerobios ya sabemos qué dar, o lo vamos a ver más adelante. Secundarios a la diabetes, el alcoholismo, mal estado general, deficiente conservación dentaria, EPOC, neumonías por aspiración, perforación esofágica. Esta es una clasificación del empiema donde, por ejemplo, acá el derrame pleural es menor de 1 centímetro,
Obviamente es un derrame, todo esto que estamos acá es un derrame pleural paraneumónico, pero en el 1, por ejemplo, en el tipo 1 es un derrame prácticamente laminar, solo se le da antibiótico. El derrame paraneumónico típico es mayor de 1 centímetro de grosor, glucosa mayor de 40, fíjense que acá todavía no cumple con ser glucosa menor de 40, pH mayor de 7.20, y que se llama en el empyema casi complicado ya cumple con todos los criterios, ¿no? Que el pH sea menor de 7.20, el LDH mayor de 1000, y el complicado simple, pH menor de 7.0, ya cada vez más se hacia la acidosis. Esta es toda la evolución de un empyema, ¿no? Desde un empyema no significativo hasta un empyema complejo. Y ya estas son las etapas del empyema, del derrame paraneumónica. Prácticamente al hablar de empyema siempre es prácticamente sinónimo de un derrame paraneumónico, que es lo más frecuente. Entonces nosotros tenemos una fase exudativa que dura 1 o 3 días, que es una fase que es un derrame pleural estéril. El pH es más de 7.3, glucosa mayor a 40, LDH mayor a 1000, y en de 4 a 14 días está la etapa, el empyema típico. De 4 a 14 días ya aparecen bacterias, pH menor a 7.2, glucosa menor a 40, LDH mayor a 1000, los gérmenes, aparecen los piocitos, y eso, o sea, en los de 4 a 14 días es el empyema típico. Ya hay un empyema de organización temprana más de 14 días donde ya se acumula fibrina que atrapa el pulmón. Acá el pulmón ya está atrapado, aparecen fibroblastos, depósitos de fibras colágenas, aparece una capa gruesa que rodea el pulmón. Y el de organización tardía, pues aquel que pasa de un mes, aumenta la fibrosis, el emitórax también se va achicando, muchas veces aparece lo que se llama un fibrotórax, una gran paquipleuritis, una pleura parietal muy engrosada, la visceral también. Es una etapa de organización tardía. Cuando operamos generalmente en esta etapa exudativa, es más que todo de repente colocar un drenaje y hacer una toracocentesis, pero en esta etapa fibrina purulenta donde ya aparece pus es mejor colocar un drenaje. Si no pasa nada con el drenaje, entrar por lo menos a hacer una video y limpiar la cavidad pleural hasta que el pulmón se expanda. Y en esta etapa de organización temprana, más de 14 días, acá también se entra con el fin de decorticar, porque hay una capa gruesa que está rodeando el pulmón. Y en esta etapa de organización tardía, también son quirúrgicos, pero sería mucho mejor operarlos en esta tercera fase, ¿no? En la fase de organización temprana. El resultado va a ser mucho mejor. La clínica del empyema, pues, es la historia, pues, de un derrame paraneumónico, ¿no? Paciente que hace una neumonía, aparece si nosotros hacemos seguimiento con tomografía, radiografía, aparece un velamiento en el emitórax, síndrome de consolidación, luego se va velando los senos costodiafragmáticos, aparece un derrame pleural, en esta etapa se hace radiografía, ecografía, tomografía. Dijimos que la ecografía es muy importante también porque permite, cuando el empyema está loculado, la ecografía lo ubica y te dice incluso exactamente dónde está. Incluso puedes marcar la zona con la ecografía para después hacer una punción o dejar un catéter ahí. La tomografía también es importantísimo. Entonces, y con la punción pleural ustedes ya confirman que es un empyema, ¿no? Porque toman muestras. Siempre una buena historia clínica para el empyema, anamnesis, examen físico, muy importante. Y estos parámetros son interesantes porque siempre tomar una radiografía frente y perfil para tener una visión panorámica, porque ya nosotros, por ejemplo, si el seno costodiafragmático posterior en la radiografía de perfil se está velando, es porque hay de 100 a 300 centímetros cúbicos. Hace poco tuve un paciente así que se operó el paciente y de un momento a otro tenía dolor torácico, más o menos al 5º o 7º día, dolor torácico, en la radiografía de frente no le salía nada, le tomé por si acaso una radiografía lateral, tenía un poquito de velamiento, así de ese poco de velamiento de la parte posterior en la radiografía de tórax del seno costodiafragmático posterior, le saqué como 270 centímetros y ya el paciente se alivió del dolor también. Al principio, obviamente, mientras hacía el procedimiento le dolía, pero después se alivió, le tomé la radiografía de control, el paciente salió bien. Nunca se llegó a hospitalizar, todo se le hizo ambulatorio. De 500 a 1500 centímetros cúbicos aparece esta curva de Damoiseau, donde se borra el seno costofrénico lateral.
Eh, También la radiografía tórax sirve para ver pues la neumonía, los abscesos pulmonares. El absceso también pulmonar se puede romper al bronquio, pero también se puede romper a la pleura, como si fuese, pues, como en el quiste atídico, el absceso pulmonar, que es una cavidad, que es un contenido que está en el parénquima, se puede vaciar a un bronquio o se puede vaciar a la cavidad pleural, ¿no? Por eso una radiografía de tórax orienta, ¿no? Porque si ustedes tienen paciente con historia de neumonía, ven desde que empezó la neumonía, dolor torácico, velamiento, sospecha de condensación, de repente ven un derrame y ya dicen neumonía más derrame paraneumónico, sinónimo de empiema. Por ejemplo, acá hay un nivel hidroaéreo. Si ustedes se fijan en el lado izquierdo, la pleura aparentemente está bien, pero en el lado derecho ya la pleura como que se está engrosando. Si hubiese un antecedente pues de una neumonía, esto vendría a ser un derrame, ¿no? Entonces aquí estaríamos prácticamente hablando de un empiema, ¿no? En este caso es un derrame loculado que está suspendido, pero ya es crónico, ¿no? No es agudo, pero quedó suspendido ahí. Y otros derrames que quedaron suspendidos porque se fueron haciendo crónicos, pero no deberíamos llegar a esto, porque por lo menos los pacientes, si tienen derrame pleural, deberían ser asistidos tempranamente con toracocentesis o por lo menos con un tren pleural, pero no quedarse sin cirugía y llegar a este estado, donde el pulmón ya se va haciendo más pequeño, la cavidad pleural, la cavidad torácica también, la caja torácica se va reduciendo un poco. Y la ecografía, como les dije, es muy importante porque si tienen ustedes una colección en la cavidad pleural, la ecografía detecta hasta derrames pequeñitos, ¿no? En buenas manos, obviamente, porque no todos saben hacer ecografía, pero últimamente ya los médicos, los últimos, ya la ecografía la dominan al revés y al derecho. Ojo, es un buen negocio que ustedes desde ahora dominen ecografía. Preocúpense en comprarse su ecógrafo, aunque sea de esos baratitos. Vayan practicando porque la ecografía los va a hacer madurar como médicos bastante, con todos sus traductores, ¿no? Para vasculares, traductores con su zona de abdomen, cardiológico, todo es muy importante. La ecografía es una buena inversión. Es una buena inversión comprarse un ecógrafo que sea bueno y barato. No les digo la marca, pero ya ustedes la van a averiguar. Pero acostúmbrense desde que cuando ya sean médicos siempre tengan un ecógrafo. Cuando se vayan a su serum, si es posible, vayan con un ecógrafo. El pueblo se los va a agradecer. En la ecografía, en el transductor que está por acá, esto viene a ser la piel, pues, ¿no? Lo más superficial, y estas vienen a ser las cavidades. Acá hay un derrame de toda esta zona de acá. Estas son zonas que están consolidadas. Zonas consolidadas, estas son zonas de derrame. Con cosas sencillas que ustedes pueden dar con el diagnóstico. En las puertas médicas no van a encontrar muchas veces nada, más que lamentos nomás del personal, que nunca les envían nada. Ya depende de ustedes de cómo solucionan los problemas. Pero siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer patria al lugar donde ustedes vayan. La tomografía permite diferenciar lesiones parenquimatosas, pleurales, de mediastino. La tomografía permite guiar punciones. La tomografía la usamos para todo, prácticamente, en los lugares donde hay. Incluso te detecta los derrames pleurales tabicados, con lesiones subdiafragmáticas. Vean la maravilla de la tomografía. Estas lesiones están ya loculadas, pero están en la cavidad pleural, no están en el parénquima, por lo tanto, viene a ser un derrame pleural, pero no es un absceso pulmonar. No es un absceso pulmonar. Eso también es un derrame pleural. En un paciente que tenga antecedente de neumonía, vendría a ser un derrame paraneumónico. Esto vendría a ser un empiema pleural, empiema pleural. Véase, el empiema pleural es como un derrame que está en la cavidad pleural, no compromete el tejido pulmonar. El tejido pulmonar en esta ventana mediastínica es esto negrito, y esto está en la cavidad pleural. Igual que el derrame pleural está en la cavidad pleural, el empiema está en la cavidad pleural. La punción pleural para hacer diagnóstico y también para evacuar. La puedes hacer directamente calculando con la radiografía o la tomografía o también con una guía ecográfica. Y el líquido pleural, pues, no siempre es purulento. Acá le he puesto purulento espeso, es el empiema típico, pero cuando recién empieza es un líquido estéril, es un líquido transparente como cualquier derrame. Si es abundante y está en un hospital, colocarle un dren o por lo menos hacerle toracocentesis y examinar el líquido. Ok. Perdón. Preguntas.
Doctor, hola. Cuando usted estaba mencionando sobre en la radiografía de tórax, usted habló sobre este velamiento. ¿Qué vendría a ser este velamiento cuando usted mencionó? ¿Te refieres a esto de acá? Sí, Mm, este velamiento puede ser, si acá hay un nivel hidraaéreo, lo más probable es que sea, o puede ser una pleura engrosada, o puede ser también un derrame pleural que está suspendido, pero fíjense que en este lado no hay. Puede ser acá que se esté formando acá una paquipleura, porque también el empiema puede estar ahí, el empiema puede estar pues, loculado. Este nivel hidraaéreo, ya poniéndonos a pensar en el peor de los escenarios, podría ser un absceso pulmonar que se está rompiendo hacia la cavidad pleural, y entonces eso sería un derrame, ¿no? En realidad, todo esto lo tenemos que ver en un contexto, o sea, en la historia clínica del paciente, ¿no? ¿Cómo empezó la enfermedad? Porque si la enfermedad empezó en esta zona con una neumonía y esta neumonía después aparece esta cavidad con nivel hidraaéreo, entonces decimos que esa neumonía se complicó con un absceso pulmonar y que ese absceso pulmonar, como ahí el nivel, se complicó y todo esto vendría a ser un derrame, ¿no? Ya eso es cuestión de relacionarlo con cada paciente. está bien. Pero el mensaje que quiero que se lleven de acá es que en el empiema, pues, se debe es de causa infecciosa y que compromete a la cavidad pleural, no compromete al parénquima pulmonar. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces llegan los pacientes a la emergencia, o a veces el interno, incluso el médico asistente está en el piso de medicina interna, y nos mandan una interconsulta y en lugar de poner derrame pleural o empiema, ponen de frente absceso pulmonar y no corresponde porque no tienen el concepto. Entonces, en estas clases que son tan rápidas, lo principal que ustedes deben llevarse son los conceptos. ¿Preguntas? Y yo creo que seguido hacemos este absceso pulmonar para ver la diferencia que hay entre el absceso y el empiema. Y ahí lo van a entender mejor, porque las imágenes se complementan, el concepto también. ¿Hola? Listo, doctor. Ah, ya. Sí, pensé que no estaban. Ya, ok. El absceso pulmonar es una infección secundaria de la introducción en el árbol bronquial de una gran carga de microbios. Por ejemplo, una broncoaspiración. O también porque fallan los mecanismos de defensa de depuración que existen en los cilios pulmonares, ¿no? Como en las obstrucciones bronquiales. O a ambos mecanismos, porque por lo que lo ocasiona es pues, una necrosis en el tejido pulmonar y cavidades que conforman en lo que se llama el absceso pulmonar. Ahora lo vamos a ir viendo. Las partes del pulmón más comprometidas son, como son pacientes que generalmente están postrados, son las partes posteriores, los segmentos pulmonares posteriores, porque estos son pacientes que están por lo general postrados, o son niños prematuros, ancianitos, personas alcohólicas, personas con problemas neurológicos. Obviamente que también hay factores predisponentes que luego vamos a ir viendo, pero los segmentos más posteriores de los pulmones son el segmento 2 y el segmento 6, el segmento 2 derecho, el segmento 6 derecho y el segmento 6 izquierdo.
Y estos son los factores predisponentes, los mecanismos por el cual puede pues, darse un absceso pulmonar, es la broncoaspiración, que se da, por ejemplo, en personas ancianas, que ustedes les dan de comer al ancianito y ya pues tienen, digamos, 90, 92 años, y en lugar de irse la comida hacia el esófago, la comida, como ya no tiene buen reflejo de deglución, se va hacia la tráquea. Y ese contenido alimenticio con saliva, pues es una gran carga bacteriana y da neumonías que producen necrosis del parénquima pulmonar, porque las cargas bacterianas son grandes y los mecanismos de expulsión, los ancianitos, por ejemplo, casi no tienen reflejo de la tos. Entonces, la neumonía que hacen es muy grave, no son neumonías por aspiración. Las neumonías comunes y corrientes también se pueden complicar con el absceso pulmonar porque se pueden necrosar, por ejemplo, esos gérmenes como Klebsiella, por ejemplo, que son altamente necrosantes, los estafilococos también que dan necrosis muy rápidamente, entonces también se pueden complicar, necrosar el parénquima y dar el absceso. Las personas gravemente enfermas con cánceres, por ejemplo, los que tienen diabetes severa, los prematuros, pacientes posoperados también puede hacer este problema, los que utilizan inmunosupresores. Solo para recordarles nuevamente que la tráquea tiene entre 18 a 20 anillos traqueales y que cada 2 anillos traqueales en una persona de 1,72 m de estatura, aproximadamente cada 2 anillos es 1 centímetro, entonces nuestra tráquea aproximadamente mide 10 centímetros. 10 centímetros mide la tráquea, ¿no? Para nuestra talla promedio del varón, ¿no? De la mujer es un poco más pequeña, ¿no? Y más delgada también. Entonces, fíjense que aquí, en esta figurita que les pongo, esta es la tráquea, donde termina la tráquea se llama carina principal, ¿no? Es que como un calzoncito que hay acá, y hacia el lado derecho da el bronquio principal derecho y luego de un trayecto corto sale el bronquio del lóbulo superior, luego sale el bronquio del lóbulo medio, luego está el bronquio del lóbulo inferior. Pero para el lado izquierdo, como el pulmón derecho solo tiene 2 lóbulos, entonces tenemos un lóbulo del lóbulo superior y uno del lóbulo inferior. ¿Cuál es que se fijan? El bronquio derecho prácticamente es una continuación de la tráquea, por lo tanto los cuerpos extraños casi siempre se van hacia el bronquio derecho. Y las aspiraciones, como es una continuación de la tráquea, casi siempre por una orientación anatómica se van a ir hacia el lado derecho. Y como estos son pacientes que están postrados, se van a ir a los segmentos más posteriores, que en el lado derecho pues es el 2 y el segmento 2, que es el posterior, y el 6. El segmento 2 y 6, que son los posteriores, van a ser los más afectados, y en el lado izquierdo más es el segmento 6, ¿no? Para eso era esta figurita. Y acá, mire, fíjense, si el paciente lo tenemos echado, por ejemplo, esto vendría a ser la parte de la espalda, donde está el puntero, entonces estos son los segmentos más afectados. En el lado derecho, que es a donde se va por una posición anatómica, donde se alaba la mayor parte de carga de la broncoaspiración, se va pues hacia el segmento 2, que sería el posterior, y hacia el segmento 6, que vendría a ser el segmento apical del lóbulo inferior. Segmento 2 y 6, los más afectados. Y en el lado izquierdo, por posición anatómica, fíjense, es el segmento 6 nada más. O sea, el segmento apical del lóbulo inferior. Y acá la lesión principal es que el parénquima pulmonar se destruye, hay necrosis y sale ese contenido purulento por los bronquios. Hay proliferación de fibras elásticas. Esta es la etiología, nuevamente vemos la broncoaspiración, un recordaris que es por alteración de la conciencia, cirugía orofaringia. En la cirugía orofaringia, cuando están operando cuando están haciendo los cirujanos de cabeza y cuello, los otorrinos, sus cirugías, tienen que tener mucho cuidado con la higiene, con que el contenido que están operando no se vaya hacia la tráquea, eso es muy importante. Yo he visto que a veces hasta gasas han entrado a la tráquea, es una cosa increíble. Una vez estuvieron operando los otorrinos, dice que con una mechita se pusieron a secar la laringe de la sangre, aspiraron, secaron, y no sé cómo la mechita se metió hacia el pulmón. Tuvimos que venir con el broncofibro, hacer un artificio y con una pinza jalar esa mecha. Pero, bueno, pues puede pasar, pero hay que tratar de evitar que pase. La mala higiene oral es muy importante, por eso que los pacientes siempre estén con sus dientes limpios, con sus caries bien curadas.
porque toda esa gran cantidad de microbios puede ir hacia el pulmón también. Y no solo eso, pueden dar abscesos dentarios, que los abscesos dentarios que discurren por el cuello, por los músculos del cuello, se meten hacia el mediastino. En el mediastino dan la mediastinitis, infestan el tejido graso del mediastino, se rompe hacia la cavidad pleural, dan empiema. Enfermedades del esófago también, como los cánceres, las perforaciones del esófago, las neumonías necrotizantes también pueden asociarse con el absceso pulmonar. Entonces son dos mecanismos primarios que son la broncoaspiración y la neumonía necrotizante, ¿no? Y dentro de la broncoaspiración está todo lo anterior. Y dentro de las causas secundarias son las obstrucciones bronquiales con compresiones extrínsecas de tumores que ocluyen los bronquios, los émbolos sépticos, la extensión directa, por ejemplo, un absceso esofrénico puede complicarse con un empiema, puede dar también una neumonía, lesiones capitadas como el cáncer que se cavita, el infarto del pulmón, la contención pulmonar pueden dar empiemas, pueden dar abscesos también. Y las lesiones congénitas y adquiridas, quistes ciatídicos, quistes broncogénicos. ¿Se acuerdan que les dije cuando el quiste adídico está sin vomicarse, entonces tiene el contenido del quiste es cristal de roca con una arenilla que se llama arenilla atídica, donde están pelos escólices? Pero cuando el quiste ya se complica, el paciente lo vomita, queda una cavidad con un nivel intraaéreo, pero como ya entró el aire, ese quiste complicado se comporta como un absceso pulmonar, porque eso se llena de pus, el paciente tiene mal aliento, hace fiebre, hay que darle antibióticos, y generalmente se operan esos. Hay que operarlos, mejor es operarlos. Los quistes broncogénicos también, las cavidades se pueden infectar, los quistes traumáticos, las inmunodeficiencias. Y estos son otros mecanismos para la formación de abscesos pulmonares broncógenos por inflamación de los bronquios, que se propaga hacia el parénquima, los factores hematógenos por infecciones que están en la arteria pulmonar y que dan embolias hacia el mismo parénquima. El origen neumónico, este es lo principal, ¿no? El origen neumónico, la extensión de una supuración vecina. Y esto es muy importante, el absceso pulmonar que va entre el agudo y lo crónico. ¿Y por qué es importante? Porque me voy a detener en los puntos claves. Generalmente aparece un absceso pulmonar y apenas lo diagnostican. Por ejemplo, hizo una neumonía, estuvo 3, 4, 5 días con neumonía, de repente pues es un germen altamente necrotizante, y el paciente al 5º, 7º día ya tiene pues la formación de un absceso pulmonar, aparece la cavidad con nivel hidraéreo, el paciente expulsó un líquido fétido por la boca, tosió, expulsó líquido fétido, viene a la interconsulta y el internista o el clínico dice, interconsulta, requiere cirugía. Y nosotros nos fijamos en el tiempo, pues está en una etapa aguda. El absceso pulmonar, el primer tratamiento es médico nada más. Primero es cobertura antibiótica amplia. Cobertura antibiótica amplia para los abscesos agudos que son de 4 a 6 semanas. Ese es el tiempo también que se le da el antibiótico. Se le da antibióticos de amplio espectro, por lo general en los hospitales se empieza con meropenem, comicina, luego le dan de acuerdo a lo que aíslen, le pueden dar otros, ¿no? De repente pipetazo, o sea, piperacilina, tazobactam. De acuerdo al germen, de repente es algún microbio intrahospitalario le dan colistina, pero lo que les quiero decir es que el manejo médico comprende los antibióticos, y si existe la cavidad residual, incluso hacerle aspiración con broncoscopio para ir aspirando el contenido del absceso. Porque con un buen tratamiento antibiótico, esas paredes del absceso se colapsan. Y el paciente no requiere cirugía. Requiere cirugía más o menos el 3% de los abscesos pulmonares. La mayoría de abscesos desaparecen, no llegan a la cirugía. Y el crónico es aquel de más de 6 semanas. En el crónico, ya cuando se hace crónico y queda una cavidad con paredes gruesas, por lo general hay que operar, pero eso es lo más raro. Lo más frecuente es que estos abscesos agudos prácticamente todos se resuelven, con manejo médico nada más. Con manejo médico que incluye tratamiento antibiótico de amplio espectro, incluye la broncoscopía para aspirar, incluye si también está accesible colocarle un catéter dentro de la cavidad para aspiración, un catéter percutáneo, un catéter Pistel, que vamos a ver más adelante. Y estos son los anaerobios, los gérmenes, los agentes etiológicos. ¿Se acuerdan que
en el empiema lo más frecuente que eran los gérmenes aerobios, ¿no es cierto? El 50% eran aerobios y eran los gram positivos los más frecuentes, pero en este caso, fíjense, los más frecuentes son los anaerobios, 90%, y los otros son ya aerobios, ¿no? Ahí están ya todos los nombres. Entonces, en el absceso simple, ¿qué es lo que más se ve? Pues primero es una congestión neumónica, y una vez que aparece la neumonía, el parénquima se necrosa, y una vez que el parénquima se necrosó, el paciente lo evacúa aparece el tercer periodo en el cual el paciente lo evacúa, tose y bota el contenido, ¿no? Y al botar el contenido queda una cavidad. Estos son primero, segundo y tercer periodo. Y el absceso gangrenoso, pues aquel que tiene gran vascularización, incluso pueden hacer hemoptisis, aparecen signos de esclerosis pulmonar. El diagnóstico, pues, es la historia, pues, de una broncoaspiración, de una neumonía con derrame paraneumónico. El cuadro agudo, pues, fiebre, escalofrío, dolor torácico, y el proceso subagudo es cuando ya pasa la etapa subagudo, ya a la crónica, el paciente va adelgazando, síndrome constitucional, fiebre no elevada, tos productiva, expectoración abundante y fétida, hemoptisis, que no es frecuente. Los estudios radiológicos, no se olviden siempre, la humilde radiografía es muy importante para ubicar dónde está la lesión, porque en una tomografía son tantos los cortes que incluso puede confundirse el clínico y hasta el radiólogo se puede confundir, pero una radiografía nos da una ubicación tomográfica más o menos bien precisa. Y habíamos dicho que la localización más frecuente es los segmentos más declives de pulmón, que en el lado derecho son el segmento 2 y el 6, y en el lado izquierdo el segmento 6. Y que en la fase inicial es una neumonía. En los casos ya definidos, por ejemplo, hacia acá empezó con una neumonía y luego, pues, de 10 a 14 días aparece dentro de la neumonía aparece esta cavidad. No vamos a decir que es un quiste hiatídico, obviamente que es un absceso pulmonar, porque está dentro del parénquima pulmonar, no está en la cavidad pleural. Hay un nivel hidraéreo porque este paciente seguramente ya tosió, ya botó el contenido purulento por la boca, contenido purulento, maloliente, de mal sabor, que el paciente siempre lo va a recordar. Entonces, esta es la historia natural de una neumonía necrotizante que evolucionó con un absceso pulmonar que fue eliminado con la tos, salió por el bronquio, lo botó por la boca, ¿no? Y esos también son historias de neumonías en la cual aparecieron cavidades, parecen quistes, tiene paredes gruesas, porque ya se está haciendo crónico, pero acá podemos decir que es un absceso pulmonar siempre y cuando haya habido la historia de una neumonía previa, porque si no, pues podría ser acá, por ejemplo, un quiste, sí, pero si hay historia de una neumonía, es un absceso pulmonar. O si hay un quiste hiatídico de por medio que se vomitó, entonces si el paciente hace fiebre, es un quiste pulmonar abscedado. Entonces acá, si se fijan bien, como esto está cerca de la pared, se le puede colocar por radiología intervencionista, guiada por ecografía o guiada por tomografía, le colocan un catéter acá, Pistel, y con ese catéter y una llave triple vía lo van aspirando, lo van lavando, y con el tiempo esa cavidad se colapsa. Si no se colapsa, queda la alternativa de la cirugía. Igual acá este absceso, quedó la cavidad, si hay contenido, el tratamiento antibiótico es por 4 o 6 semanas. Si hay contenido, por acá se le coloca un catéter Pistel, lo van lavando la cavidad, o lo van aspirando todos los días con la llave triple vía hasta que esa cavidad se colapse. Y acá también es una neumonía en la cual apareció esto, o de repente es un quiste atídico que vomitó y se complicó, y el paciente empezó a hacer fiebre y se comporta como una cavidad abscedada. Pero no se olviden de que en todos estos casos, en el absceso pulmonar está comprometido el parénquima pulmonar, o sea, el tejido pulmonar, mientras que en el empiema está comprometido la cavidad pleural. Esto también es parénquima pulmonar, que se ha necrosado, aparece esta imagen así, porque ya el paciente poco a poco lo está expectorando. No, este es el bronquio, lo que ven acá es el bronquio derecho, este es el bronquio izquierdo. Y bueno, más que todo el diagnóstico acá es por historia clínica e imágenes, ¿no? Pero ya... Uy, disculpen. Guarden esos perros.
Disculpen. Los otros exámenes obviamente también ayudan, ¿no? ¿Qué comprometido está? Si hay por ejemplo, una leucocitosis bien grande, si el paciente tiene anemia por la misma cronicidad a la que está llegando, los hemocultivos que siempre son importantes para aislar el germen y dar el tratamiento que sea más eficaz, los estudios microbiológicos, demasiado importantes. Y acá están los diagnósticos diferenciales con las neumonías, tuberculosis, infartos de pulmón. En todo esto tiene que ver mucho la historia clínica, las bolas pulmonares infectadas, las cavidades infectadas en general. Una vez que hay el periodo de vómito y supuración, también como una secuela pueden haber bronquiectasias. Las neoplasias abscedadas también, se pueden abscedar las neoplasias y dar pues zonas infectadas, abscedadas. Tuberculosis cavitaria viene a ser pues un diagnóstico diferencial. Los quistes aéreos congénitos infectados también, ¿no? Todo esto entra dentro del diagnóstico diferencial. El tratamiento es antibiótico. El tratamiento es antibiótico, como les dije, de 4 a 6 semanas de buenos antibióticos, manejo médico del absceso pulmonar. La mayoría se maneja con tratamiento antibiótico amplio. Si es que requiere broncofibroscopía de aspiración para complementar que el absceso, la cavidad abscedada del absceso pulmonar vaya quedando vacía, y si es necesario un catéter Pistel por vía percutánea para terminar de eliminar el contenido del absceso. Y hay otras medidas más que se toman, precauciones en las cirugías de la orofaringe, de las cirugías dentales, cumplir con las normas de anestesia. O sea, todo eso tiene que ver con prevenir que no les dé este absceso pulmonar. Acá está el tratamiento que ya le hemos comentado ya. Clindamicina y amoxicilina, ácido clavónico, metronidazol para los lugares periféricos, pero en los hospitales mínimo empiezan con imipenem o meropenem en lo que es el tratamiento. Tratamiento de 4 o 6 semanas, algunos se van hasta las 8. Y este es un absceso que estaba accesible, entonces por la parte posterior le colocaron este catéter Pistel y lo fueron vaciando y le dieron su tratamiento antibiótico. Y acá también pueden ver un catéter Pistel o así en colite chancho que le han puesto por la parte posterior, con lo cual también han logrado vaciar el contenido de esa cavidad abscedada. La fibrobroncoscopía que ayuda a vaciar el contenido, el drenaje torácico también que es muy importante. Cuando hay un empiema como una complicación, y la indicación quirúrgica, como les decía, es totalmente excepcional. Estas son las indicaciones para cirugía: que haya hemoptisis profusa, falta de respuesta a los antibióticos y presencia de caverna de paredes gruesas o de gran tamaño. Pero el 97% de los pacientes termina con tratamiento médico nada más. Complicaciones: que el absceso en lugar de vaciarse al bronquio y salga por la boca, pues termine vaciándose hacia la cavidad pleural, que los gérmenes sean tan agresivos que a pesar del tratamiento, pues lo lleven a la septicemia, a la sepsis, a la falla múltiple de órganos. También puede haber absceso cerebral metastásico por émbolos sépticos que van al cerebro, que se haga crónico. La mortalidad ha disminuido bastante, ¿no? Yo diría que en el hospital está en este rango, ¿no? De 5 a 10%, hasta un poco menos tal vez. ¿Preguntas? Hola. Aquí estamos, doctor. Sí, sí. Entonces, es importante hacer el diagnóstico. No se olviden siempre que en el empiema pulmonar el compromiso es de la cavidad pleural y que en el absceso pulmonar el compromiso es del parénquima pulmonar. Que en el empiema pleural lo más frecuente son los gram positivos, los aerobios en el 50%, pero en el absceso pulmonar, lo más frecuente son los anaerobios. En el absceso pulmonar es muy importante el mecanismo de la broncoaspiración. Fallan los mecanismos de defensa y entran grandes cargas de bacterias hacia el árbol traqueobronquial que terminan en el parénquima produciendo neumonías
que después se necrosan. Y hay que hacer el diagnóstico con otras entidades que pueden ser las bolas infectadas, los cánceres que se cavitan, etcétera, etcétera, ¿no? El manejo principal del absceso pulmonar es el manejo médico. Cobertura antibiótica amplia por 4 a 6 semanas, broncoscopía para ayudar a que se vacíe también ese absceso pulmonar. Si es que hay radiología intervencionista en el hospital, colocarle un catéter percutáneo y limpiar esa cavidad del absceso pulmonar. Manejo médico principalmente. Nos quedan algunos minutos, unas preguntas. En 3 minutos comenzamos la clase de introducción a la cirugía cardíaca, básicamente lo que es circulación extracorpórea.